economía, el gran, condicionador en parte del modo en que funcionamos. Y estamos con Roberto Gargarella. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí. Gracias Sociólogo, doctor en Derecho, que se ha puesto a pensar nuevas maneras de construir consensos y nuevas maneras de participación ciudadana, al menos, ¿no? Bueno, algo por el estilo. En realidad, yo creo que mucho de lo que hago es una crítica a las viejas formas de la participación política en América Latina, y las critico por no haber estado pensadas como prolongadas por periodos de deliberación, de discusión ciudadana. Y las contrasto con muchas de las nuevas experiencias que hay, que yo creo que en parte reaccionan frente a lo que pasó en América Latina. ¿A qué experiencias viejas de América Latina te refieres? Bueno, casi todos los procesos constituyentes tuvieron en su momento un momento explosivo, interesante, excitante. Bolivia en 2009, Ecuador en 2008, Venezuela en 1999. Había mucha excitación porque parecía que mucha gente participaba en las asambleas constituyentes, porque después de la constitución hecha era ratificada por un referéndum. Y yo he sido como muy crítico de ese modo de hacer constitución, no porque eran muy participativas, sino yo diría porque eran poco participativas o eran indebidamente participativas. ¿En qué sentido? En muchos sentidos, porque, bueno, en los modos más escandalosos, no sé, la Convención de Bolivia, que fue en un punto la más interesante de todas, terminó funcionando en un cuartel, un cuartel militar encerrada, puertas cerradas. ¿Por qué? Y bueno, porque, digamos, había disconformidad sobre cómo se estaba llevando adelante el proceso, lo que parecía aperturismo total en un principio, vieron que se les descontrolaba o que no iba en la dirección que ellos querían. Y luego también, digamos, hacer un referéndum después de una constitución, poner como la Constitución de Bolivia, 411 artículos a consideración popular, donde uno puede decir solamente sí o no. Bueno, uno podía querer decir, a mí me gusta, no sé, los nuevos derechos, pero no me gusta la reelección presidencial. No, es paquete de libro cerrado. Ah, era así, claro. Claro, entonces hay una conocida politóloga australiana, Rosalind Dixon, que habla de la extorsión de los derechos. Claro. Dice, ha sido muy común en América Latina y en otros lugares también, ¿no? La extorsión de los derechos. Presidentes que a cambio de reelección, a cambio de incrementar su poder, digamos, decían, bueno, reformamos la Constitución y les damos 20 derechos más, derechos indígenas, derechos, que están bien, digamos. Pero se traficaban prerrogativas del poder dentro de ese combo total. Sí, claro. Y lo peor es que luego no era fácil activar esos derechos, que muchas veces eran derechos de la participación democrática, cuando al mismo momento se concentraba el poder. Entonces, si uno, por un lado, dice que va a democratizar el poder, más participación, y luego concentra el poder, bueno, ningún presidente, si tiene la oportunidad de tocar el botón y decidir por sí solo, en vez de que decida todo el mundo, va a decir, decidan ellos. ¿Por qué? Claro, parece fácil prometer más derechos, pero es mucho más fácil cumplir la concentración del poder. Claro, pero en realidad yo creo que nunca hubo disposición a que esos derechos se activaran. Eran un modo de extorsión o de soborno, ¿no? Es decir, ustedes me aprueban, bueno, yo les ofrezco todo esto. Uno decía que sí, luego eso nunca se podía implementar. Un caso en Ecuador, que es un caso que más o menos estudié, cada vez que la ciudadanía quería activar uno de los derechos participativos constitucionales, el presidente decía, no, veto, esto no. Entonces, por ejemplo, queremos participar, como dice la Constitución, en el proceso de ver si se instala o no esta empresa minera. ¿Tenemos el derecho constitucional? No, veto, no se puede. Claro. Entonces, el veto abolía de alguna manera ese derecho. Claro, es lo que yo llamé, digamos, mantener cerrada la sala de máquinas, la puerta de la sala de máquinas de la Constitución. No se cierra esa puerta y dice, que tienen todos los derechos para que jueguen lo que quieran, pero esto no me lo tocan. Claro. ¿No? Ahora, en esa descripción que haces, una cosa es cómo queda conformada esa nueva carta orgánica de un país, la Constitución, y otra cosa es cómo se llegó a eso. También cuestionás el modo en que se llega, en el sentido de que la supuesta participación ciudadana no lo es tanto. Claro, porque, digamos, porque hay que diferenciar entre participación y deliberación. A ver. Y muchos de los que defendemos la democracia como deliberación inclusiva, entendemos que si las dos cosas no van juntas, no nos sirve ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque no queremos ni la deliberación de una élite, ni la participación sin poder discutir de qué estamos hablando. Poner el Brexit o el acuerdo de paz en Colombia, 2 referéndums que se le tiran en la cabeza a la sociedad, sin posibilidad de debatir, de discutir, de poner matices, todo en un sí o no. No son modos interesantes de participar. Claro. Entonces, frente a eso, ha habido en estos últimos 20 años muchos procesos súper interesantes, yo creo que reaccionando frente a eso, de participación inclusiva o de deliberación inclusiva. Entonces es inclusión y también discusión.
y han funcionado muy bien. Das el caso de Ontario en Canadá y British Columbia en Canadá. Explícame esos dos ejemplos porque es una sociedad que conozco un poquito más y a partir de eso te quiero plantear algo. Bueno, una cosa súper interesante y es que en ambos casos lo que se quería modificar era el sistema electoral. Y modificar el sistema electoral es bastante complicado. ¿Por qué? Porque los propios reformadores pueden ser perjudicados y entonces los políticos, digamos así, entonces dicen, no, esto no me lo toques. Son parte interesada. Exacto. Entonces no quieren que se reforme eso. Entonces, como modo de saltar la verja, lo que se hizo fue decir, vamos a hacer una asamblea ciudadana. Y fue increíble porque fueron asambleas ciudadanas elegidas por sorteo, informada por expertos que venían, pero no eran expertos que decidían, eran expertos que informaban. Bueno, y que la gente luego se sentaba a deliberar, tomaba una decisión y diseñaba un nuevo sistema electoral. Lo que sí es claro es que aún los enemigos de ese proceso dijeron, funcionó fantástico. ¿En qué sentido? En que ciudadanos del común, que no eran expertos para nada en una cosa complicadísima como sistema electoral, al cabo del proceso, que fueron 2 o 3 meses, eran expertos en sistemas electorales. Y entonces, cuando se decía, bueno, ¿cómo un ciudadano que nunca supo lo que es un sistema electoral de repente lo hicieron perfecto, digamos, buscaron, se reunían luego en distintos pueblos, iban llevando como la asamblea a distintos pueblos para recibir más input cuando estaban con más información, y luego de hacer un plan, eso iba a ser refrendado popularmente. En ambos casos, por una exigua mayoría, no terminaron siendo aprobados, pero todos quedaron deslumbrados por el proceso y desde ahí siguieron aprendiendo y hubo varios procesos posteriores en Islandia, en Irlanda, etcétera, en Holanda. En Australia también contás. En Australia fue el primero que mezcló una asamblea que tenía mitad políticos y mitad ciudadanos comunes. Y eso fue choqueante. ¿Cómo puede ser? ¿Qué es esto de que ciudadanos del común van a deliberar sobre cosas tan importantes? Y también funcionó fantástico y fue como la primera vía de entrada es posible recurrir a ciudadanos del común para tomar decisiones complicadas, divisivas, difíciles. Sí. Roberto, tengo varias preguntas. En el caso de Ontario, por ejemplo, la provincia de Ontario en la que viví, uno observa 2 cosas en la ciudadanía canadiense. Primero, un nivel educativo muy alto. Entonces uno puede pensar, la barrera de entrada para un sistema de deliberación y participación ciudadana puede ser el nivel educativo, en el sentido de que una sociedad con bajos niveles de educación está menos lista para absorber temáticas tan complejas. Bueno, primer gran contraejemplo, la discusión sobre el aborto en Argentina el año pasado. Tema complicadísimo. En materia de derechos, el tema más difícil de todos. Divisivo, donde uno dice, bueno, todos vienen con intereses creados, que venís de la iglesia, que venís del digamos... La discusión ciudadana fue fantástica en el sentido de que se involucraron nuestros parientes, amigos, sin ningún problema, sin grandes estudios y todos intervenían. La mayoría de la gente cambió de opinión, sofisticó su posición. Yo, digamos, en un punto de los expertos del tema, yo maticé mucho mis posiciones en tal y cuales puntos. Entonces, me parece que a nivel ciudadano, algo que uno hubiera dicho, era imposible que la gente cambiara de opinión, que modificase, que se abriera a escuchar al otro. Todo ese proceso se dio y fue fantástico. Chicos yo estuve muchas veces en escuelas secundarias hablando, no podía creer, los chicos de 14, 15 años, las preguntas que hacían, el nivel de información que tenían, el nivel de involucramiento que tenían. Y eso no era un cuento ni era, digamos, reservado a las grandes escuelas de la ciudad de Buenos Aires. La segunda cuestión es, también pensando en un contraste entre una sociedad como la canadiense y en la Argentina, es que en la Argentina ni las reuniones de consorcio salen, ni los grupos de WhatsApp que se crean entre padres terminan funcionando de manera interesante, proactiva para encontrar soluciones. Al contrario, producen más divisiones. Contrastado con una sociedad como la canadiense que tiene como un sense of community, la idea de sentido de la comunidad muy asentado. Entonces, ¿Cuán posible es estos sistemas de deliberación novedosos traerlos aquí? Yo creo que en ninguno de los países que yo conozco la ciudadanía es tonta y en ninguno de los países que conozco la ciudadanía es experta. Digamos, la gente puede aprender y tiene ganas de aprender. Y sobre el tema de si participa, si se involucra o no, yo rechazaría todas las invitaciones a participar si me invitan a participar, como se hicieron, por ejemplo, aquí las audiencias, no sé, para subir los precios de gas o... Bueno, si la decisión ya está tomada y yo soy un convidado de piedra que tengo que salir a aplaudir o decir sí o no y no puedo decir nada, si no puedo intervenir, si no puedo matizar y ni matiz impactar. Entonces,
yo creo que uno tiene razones para rechazar las invitaciones si ve que o no es importante, o no le modifica la vida, o no se va a tomar en cuenta realmente. Y la ciudadanía ha aprendido. Roberto, no es una mirada optimista, digo, familias enteras se han dividido por kirchnerismo, antikirchnerismo en la Argentina en los últimos más de 10 años, y esas divisiones persisten todavía y se recrudecen a partir de la crisis económica. Pero ¿No es una mirada demasiado optimista la que estás yo me considero un pesimista y escéptico. ¿Ah, sí? Sí. Pero, digamos, tomar otra vez el caso del aborto. El caso del aborto fue extraordinario porque la división kirchnerismo-antikirchnerismo quedó en el piso frente a, digamos, desde las diputadas hasta, digamos, gente de organizaciones sociales que se juntaba con independencia de qué partido viene. No se le preguntaba de qué partido venía. Se preguntaba, digamos, qué pensabas de este tema. Entonces, me parece que mostró esa sororidad, una capacidad de suturar grietas o inclusive andar con indiferencia de la grieta. Entonces, por eso digo, me parece que... O construyó otra, porque también algo inquietante de la discusión sobre la legalización del aborto es que meses después de sucedido ese debate y perdido la legalización del aborto como posibilidad el año pasado, se produce una gran división nueva entre pro-vida, los autoproclamados pro-vidas, y aquellos que están a favor de la legalidad del aborto. Entonces, de la legalización del aborto. Entonces, pareciera que un modo distinto de funcionar cuando el Congreso le abre las puertas a las distintas voces, no termina siendo tan productivo socialmente a la hora de inaugurar un derecho, el mejor derecho posible, en este caso para las mujeres. Mira, la mejor asamblea de todas estas que yo te mencionaba, en cuanto a cómo funcionó, en cuanto a cómo se corrigió a partir de las experiencias anteriores, fue la de Irlanda en 2016, que fue la que termina con el referéndum del aborto que se termina aprobando. Otra vez, era el país recontra católico, digamos, si ves en niveles de educación, no es el nivel con niveles más altos en Europa, es el punto más divisivo de todos, enojoso, digamos, broncas sociales. Funcionó perfecto, la gente participó y, por supuesto, es un tema divisivo, complicado y demás. Bueno, hay una división que no es un resultado súper mayoritario, pero lo que pasó es interesante. Pero de todos modos, yo creo que hay dos cosas acá. Uno es que las experiencias nos indican que uno puede abrir las puertas a procedimientos de intervención ciudadana y eso puede producir resultados interesantes. Y también la interesante de sacar ciertos temas del control de los representantes que están metidos en la cuestión para resolver problemas que los afectan. Ponele ahora la causa de los cuadernos, para tomar un caso, como fue la CONADEP en su momento de Alfonsín. O sea, buscar alternativas institucionales superadoras, que se vayan... Sí, más que superadoras, digamos, que retiren el tema, digamos, del control de los involucrados. La idea de que está el lugar común de que de un laberinto se puede salir por arriba. Exacto, absolutamente. El CONADEP fue eso. Yo cuando Alfonsín, digamos, yo trabajaba en esos vericuetos en esos años, digamos, en el diseño de las leyes, digamos, del juzgamiento de los militares. Y las primeras iniciativas por el CONADEP a mí no me gustaban, porque decían, no, bueno, pero ¿cómo va a buscar acá un actor o una persona de los medios o una persona del médico famoso, ¿no? Y bueno, yo aprendí esa lección de que había algo importante, poner en gente de, pongamos así, de respetabilidad intachable, como decía Alfonsín, que se cumplen 10 años de su muerte, y nos sacamos el sombrero, digamos, poner gente de responsabilidad intachable para tratar un tema tremendamente divisivo y fuera del control de partidos políticos que estaban implicados por los intereses militares o antimilitaristas. Bueno, otra vez ahora, la causa de los cuadernos. Lo que vemos ahora con espionaje contra espionaje, digamos, es... Un manto de sospecha sobre la estructura de la justicia, la política. La causa más importante de los últimos 20, 30 años en Argentina, todo marcado por la sospecha. Bueno, formas de cómo retirar eso de ahí, que no esté en manos de los propios involucrados interesados en que esto se resuelva de tal cual manera. Último ejemplo, digamos, el funcionamiento del juicio por jurados en Argentina para volver a la ciudadanía. Bueno, para mí, eso lo hablamos alguna vez, para mí eso es increíblemente, digamos, decidor sobre las posibilidades de recurrir a la ciudadanía y contra los prejuicios de que si intervienen los ciudadanos, el juzgamiento de causas penales, todo va a ser más castigo, más duro, más parsimonia, más moderación. O sea, ¿por qué? Porque el mismo ciudadano que enfrentado a un caso, digamos, ahí el muerto puede gritar, maten al asesino, en un procedimiento donde da su nombre, escucha al otro, tiene la obligación de ver las dos partes. Tiene una responsabilidad, ¿no? Tiene una responsabilidad. Entonces, el procedimiento
ayuda al resultado. Y eso, aún en Argentina, con poca educación, funciona muy bien. Roberto, hay una nueva discusión. El año pasado, cuando se realizó el G20, también se hizo una semana antes un foro de pensamiento crítico en el que participó la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, y ella se refirió a una idea de que, bueno, la división de poderes quizás era una tecnología social vieja que había que repensarla. Y después, con el correr de los meses, distintas figuras del kirchnerismo hablaron de una constitución o de una reforma de la justicia para darle mayor participación al pueblo. ¿Esto va en línea de lo que vos planteás? ¿O no, justamente, digamos, es una experiencia que conocemos y lo importante otra vez, las experiencias estas que nos dicen es aprender de la historia, aprender de la práctica. El kirchnerismo a mí me dejó una lección muy clara, que cada vez que dijo esto es en nombre de democratizar, en nombre del pueblo, era usar el nombre del pueblo para ganar control sobre una esfera que se le estaba yendo de las manos. La ley famosa de democratización de la justicia tenía de democratización de la justicia solo el nombre. Era todo como modos de ganar control sobre el Consejo de la Magistratura o sobre las cámaras que estaban dándole cabida a muchos juicios de los jubilados o dándole razón. Entonces fue todo un intento desesperado de ganar control sobre una justicia que veían esquiva, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas yo creo que deben ser resistidas, porque la idea es cómo hacemos justamente para quitarles poder de decisión a estas oligarquías políticas, económicas, etcétera, que han tomado control de nuestras instituciones, ¿no? A través de procedimientos de discusión, de reflexión colectiva, que son posibles, que los hemos practicado en Argentina. Yo he participado en muchas audiencias públicas a nivel de la Corte Suprema. Bueno, pueden funcionar perfectamente. Por eso digo, se trata del procedimiento. Cómo uno organiza el procedimiento ayuda a tener un buen o mal resultado. Así como alertás sobre la utilización política por parte del kirchnerismo de estas apelaciones a una participación ciudadana de determinada forma, ¿te preocupa cuando en este nuevo contexto político se habla y no necesariamente de gobierno, pero sino figuras cercanas de lo interesante que podría ser una CONADEP de la corrupción? Mi preocupación es con lo que hizo el kirchnerismo, lo que nos enseñó, y en general con las iniciativas, digamos, bajo control de los gobernantes. Aaron Liebhardt, digamos, que era como de los grandes politólogos de los 80, decía los referéndums en general son controlados y, digamos, manipulados por el poder hegemónico del momento. Claro. Es la regla en todo el mundo. Claro. Entonces, el kirchnerismo o quien sea, digamos, tiende a usar esos mecanismos. Cuando el procedimiento no permite procesos de discusión, de diálogo, de reflexión, digamos, estos procesos irlandeses que a mí me fascinan, digamos, incluían espacios para, bueno, ahora silencio, digamos, cada uno medita por su cuenta, luego discutimos, luego pasamos a escuchar al experto, luego vamos a visitar al pueblo siguiente. Muy pautado, sí. Claro, un procedimiento que organiza un debate entre ciudadanos del común. Claro, el procedimiento marca la diferencia. Totalmente. Una última pregunta. Trajiste a colación el debate sobre el aborto. Sí. Hay algunas figuras políticas que sostienen que lo mejor sería hacer un plebiscito para precisamente saltar por encima, salir por arriba del laberinto. Sabemos que la ley penal el derecho penal no admite esa posibilidad. Supongamos que eso lo entendemos, pero la idea de que se puede plebiscitar la restricción de un derecho, porque en definitiva parte de la opinión pública en este tema está pidiendo la restricción de un derecho, ¿no? Sí, ahí yo creo que un error compartido, que es la idea de si se trata de un derecho, eso no puede formar parte de la discusión pública, no. Yo diría exactamente lo contrario. Los derechos no surgen de la Biblia, no caen del maná del cielo, sino que son creaciones humanas. La primera línea del libro Ética de Derechos Humanos de Carlos Nino es: los derechos humanos son la máxima creación de la humanidad de nuestro tiempo. O sea, son una creación, no es algo que cae como banal decir. Y esa creación, digamos, es fruto de una reflexión colectiva. Entonces, por supuesto que tiene que estar a cargo de, digamos, nuestro control y nuestra decisión. Pero yo resisto las formas plebiscitarias hechas como se han hecho hasta ahora, que es sin estar precedidas por un procedimiento de discusión, sin estar precedidas por modos de reflexión colectiva, etcétera, que ha sido la regla, ¿no? Muchísimas gracias, Roberto. Muy interesante. Aprendimos un montón. Muchas gracias. Nos vamos ahora al móvil con Jerónimo Mura, que está en la avenida Córdoba. Estará cerrada. Jerónimo, muy buenas tardes. Contanos, por favor, qué está pasando. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Desde las 14 de hoy lunes 1 de abril, es que se cierra la avenida Córdoba nuevamente. Esto tiene